Bienvenido a Creer en sus profetas. Hoy día vamos a estudiar Marcos capítulo 2, así que puede adelantarse y abrir su Biblia. Mientras tanto, introducimos esta parte del estudio de hoy, Marcos capítulo 2. Creer en sus profetas, para quienes probablemente están sintonizando por primera vez, un programa que complementa el estudio de la Biblia con los escritos de Elena de White, que nosotros en un término muy denominacional llamamos espíritu de profecía. Una frase un poco extraña probablemente si usted no está familiarizado con estas cosas. Sin embargo, en el fondo lo que trata es entender de que Dios a lo largo del tiempo siempre habló a través de hombres fieles a los cuales consideró profetas, que eran intermediarios, eran sus mensajeros que traían las verdades profundas a su pueblo. En la época pasada no había una escritura, no había necesariamente algo escrito, los profetas daban sus mensajes en forma verbales. Sin embargo, en este último tiempo, a pesar de que la Biblia, la mayoría de los escritos son de muchos profetas que quedaron registrados allí, en el tiempo de hoy creemos como iglesia que Dios llamó a una mujer, una profetisa llamada Elena de White, quien escribió muchos libros que complementan el estudio de la Biblia, y es lo que estamos haciendo hoy día, junto al pastor Bruno Razo, estudiando la Biblia complementado con los escritos de Elena White. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Patricio, una alegría estar contigo y así como en Reavivados por su palabra vemos todo el mensaje de todo un capítulo de la Biblia por día. Aquí en Creer en sus profetas tomamos solo algunos puntos sobresalientes del capítulo y con los comentarios de Elena de White hacemos las aplicaciones correspondientes a nuestra vida. Y eso justamente muestra el hecho de que Elena de White no pretendió explicar toda la Biblia, sino que solamente hace énfasis en ciertos aspectos que son fundamentales o importantes para la iglesia de hoy, ¿no? Así es. Bueno, vamos a lectura, al texto de hoy. Marcos capítulo 2, versículo número 5. Vamos a leer. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pecados perdonados. En la época de Cristo, el estar enfermo era una evidencia de una maldición de Dios, castigo de Dios. Bueno, ¿qué dice Elena White sobre esto? Algunos consideraban eso, ¿no? Que la enfermedad era un castigo de Dios, el dedo divino, la justicia divina, para marcar, para señalar y también para hacer pagar por sus pecados. Y podemos decir que una persona enferma, una persona que está pasando sufrimiento, es el resultado del alejamiento de Dios, del cuidado de Dios. No podemos decir así, aunque de pronto algunos sufrimientos son eso, ¿no? Si yo sé que el fumar hace mal y fumo y me enfermo y pierdo la salud por eso, yo tuve algo que ver con esa pérdida de la salud, haciendo algo que sé que no corresponde, que no hace bien. Pero por el otro lado, nace un niño y recién nacido, sin pecado en su vida, y a veces también tiene que enfrentar una enfermedad, claro, un sufrimiento. Claro. En el libro Alza tus ojos, en la página 210, él dice: no se angustie hasta el punto de separarse de los brazos del querido Salvador, sino descanse confiadamente en fe. Él la ama, Él cuida de usted, Él le dice: tus pecados te son perdonados. Usted puede estar deprimida por una dolencia corporal, pero eso no es una evidencia de que el Señor no está obrando en su favor cada día. Él la perdonará y lo hará abundantemente. Atesore en su alma las dulces promesas de Dios. Jesús es nuestro constante e infalible amigo y quiere que usted confíe en Él. Si hubo alguien en esta tierra que vivió justamente, impecablemente, de manera inmaculada, fue Jesucristo. Y sin embargo, Él también enfrentó el sufrimiento. También soportó, tuvo que sobrellevar adversidad, injusticia, golpes, burlas, espinos. Entonces, no tenemos por qué pensar que enfrentar el sufrimiento significa abandono de Dios. En los tiempos de Cristo eso es lo que se consideraba. Sin embargo, sí, una persona que estaba enferma, una persona pecadora o sus padres habían pecado. En el tiempo de Jesús, exactamente. Y Jesús vino para mostrar que no era así.
Y en el tiempo de hoy también se piensa algo así. Si alguien está enfermo, le dicen, bueno, algún pecado cometiste, alguna cosa, algo hiciste mal, no, pero nosotros incluso arrepiéntete. No solo por la enfermedad, cuando a alguien le va mal, bueno, por alguna cosa, capaz que algo escondido tiene por ahí, o se lo merece. Pero ya un poco como que se está perdiendo ese concepto, pero lo concreto es que nosotros podemos ser participantes de los sufrimientos de Cristo cuando el sufrimiento que enfrentamos no sea el resultado de nuestro actuar equivocado o erróneo. Bueno, ese pensamiento que se está perdiendo es un ideal, pero hay mucha gente que piensa que porque algo le está pasando, Dios le está castigando. Y sacarse ese estigma de la mente es una cosa que complica y deprime a muchas personas. Sí, en cuanto a lo personal, hay muchos que piensan así. Si yo no me va bien es porque Dios me está castigando. Dios, a lo sumo, no se interesa, o no tiene cuidado de mí, o no existe. Ese es el pensamiento así que va de manera decreciente. Primero, no tiene interés en mí, después no me ama, y finalmente no existe. Vamos a Marcos 2:17, avancemos un poquito. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Interesante este aspecto. Mucha gente piensa que en la iglesia hay solamente gente buena, ¿no? Y el Señor dice que viene a llamar a pecadores, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús en realidad al mundo? Esa sería también la pregunta lógica, ¿no? En el libro Exaltada Jesús, página 202, dice: ¿qué cambio para el Hijo de Dios al que adoraban los ángeles, la luz del cielo? Podría haber ido a las agradables moradas de los mundos no caídos, a la atmósfera para donde la deslealtad y la rebelión nunca habían entrado, y allí habría sido recibido con aclamaciones de alabanza y amor. Pero era un mundo caído el que necesitaba al Redentor. No he venido a llamar justos, dijo él, sino a pecadores al arrepentimiento. Al traer el mensaje de esperanza y salvación a nuestro mundo, vino a representar al Padre. No vivió para sí mismo, no tomó en cuenta su propia comodidad y placer, no cedió ante la tentación y eligió morir con el fin de redimir a los seres humanos pecadores y darles vida eterna en las mansiones que habría de preparar para ellos. Su misión consistió en enseñar a las almas que estaban muriendo en sus pecados. Podría haberse quedado cómodamente en el cielo. Después de todo, claro, la criatura cosecharía lo que había sembrado, el resultado de su propia elección. Pero él abandonó el confort, la comodidad, ¿no?, el bienestar del cielo para venir a esta tierra, para mezclarse, encarnarse en medio de nuestras miserias, sin contaminarse de nuestros pecados. Vino a abrazar al pecador, vino para amar al pecador mientras desechaba el pecado, vino para darnos una oportunidad, vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y no fue una obra de teatro, no fue una representación artística. Él arriesgó todo para salvarnos. Y Elena de White nos dice que en Jesús el cielo nos estaba dando el mejor don que podía darnos. Ahora, cuando dice ahí arriesgó todo, arriesgó, el riesgo mayor fue para nosotros, ¿no es cierto? Porque él estaba arriesgando perder a toda una humanidad, ¿no? Pero al mismo tiempo le estaba cediendo sus comodidades por salvar al hombre. Ahora, ¿qué clase de riesgo era para él? Él estaba arriesgando su divinidad, su autoridad, su soberanía. Él estaba arriesgando todo. ¿Y arriesgando a cambio de qué? De no ser recibido, de no ser creído, de no ser aceptado, de no permitirle a la criatura transformar su vida. O sea, hizo todo lo que hizo y podría no haber significado nada, porque lo de Jesús fue extremadamente inmenso. Si yo lo creo, es válido para mí, y si tú no lo crees, no tiene ningún valor para ti. Claro. Y por otro lado, el tremendo riesgo de contaminar un universo con una ley que no se puede obedecer finalmente, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo más complicado, mostrar que le desbarata el universo. Que era una de las acusaciones de Lucifer, de Satanás, ¿no? Que él no era justo, que él no tenía amor y que su ley era imposible de cumplir.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Está interesante lo que estamos estudiando, pero el tiempo se nos acaba. Ya volvemos. Un consejo. No se vaya. Hola amigos. Hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Usted está en el programa Creer en sus profetas, un programa que complementa el espíritu de profecía con la Biblia. Y ya cerrando en este momento, vamos a dejar al pastor Bruno, quien nos va a dar el consejo final. Gracias, Pastor Patricio. Solo para recordar que el amor de Dios es tan inmenso en que nos ha llamado sus hijos. Vino para recuperar las criaturas lastimadas en el pecado y transformarlas en hijos para su reino. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque no nos dejaste librado a nuestra elección equivocada, sino que insististe, perseveraste y a través de Jesús viniste a buscar lo que estaba perdido en el pecado. Por eso, Señor, valoramos, por eso te agradecemos, por eso te amamos y por eso te pedimos que nos ayudes a vivir viviendo siempre en armonía con tu palabra y tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, que cada uno y todos sienta un abrazo muy especial en este día. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por dejarnos entrar a su corazón y esperamos que el estudio de hoy sea de provecho espiritual para usted. Muchas gracias. Hasta una próxima.